Centro Democrático todos se bajen del barco de Óscar Iván Zuluaga en este momento como si no hubiera sido copartidario de ellos. Pero dicho eso, yo creo que Óscar Iván Zuluaga, acepte o no acepte cargos, esto ya tendrá que ver más con los tejemanejes en términos legales, está claro que es culpable. Ante la opinión pública no hay manera de decir que él no sabía del ingreso de la financiación de Odebrecht a su campaña. Y finalmente, pues yo creo que lo de Daniel, la pregunta más difícil de contestar es por qué Daniel García Arizabaleta saca estos audios en este momento, quién presiona a García Arizabaleta para sacar estos audios y por qué nuevamente la justicia colombiana está por cuenta de un pillo delatando a otro pillo, que es básicamente lo que hemos tenido nosotros y es la manera en la que tenemos de enterarnos de buena parte de los escándalos que tienen que ver con corrupción política en Colombia. Así es. Pero doctora, quiero también hacerle un comentario. Aquí no solamente hay uno o dos pillos, necesitamos es precisamente que a través del principio de oportunidad ahora el doctor Zuluaga nos cuente cuántos pillos participaron en ese momento, por qué había un interés de proteger a un presidente que estaba perdiendo la reelección en ese momento. Es muy importante decirle eso a los colombianos y esperamos que el doctor Zuluaga en una colaboración con la justicia pues pueda explicárselo al país. Pero hay otra cosa, los del Partido Centro Democrático no se bajan del bus, nos estamos enterando de esa grabación como lo ha hecho el país. De manera que frente a eso, a alguien que defendió las banderas siempre se le respaldó, pero no era lo importante. Lo importante siempre será la defensa de las banderas porque las necesita Colombia. Hoy la gente en la calle no está saliendo por Zuluaga, ni está desayunando con los precios más costosos de la historia de los alimentos por Zuluaga. Esa realidad tan contundente nos motiva a decirle que la defensa de Colombia sigue en pie. Estamos en pie de lucha para ganar las elecciones del mes de octubre. Doctor Cristo. Bueno, no, la verdad es que usted escucha a los dos compañeros y ambos pueden tener razón. Yo les comentaba algo muy singular que ocurre en este momento con el doctor Zuluaga. Él perdió las elecciones y a él es quien están casi que descubriendo su condición de haber recibido dineros ilegales de una campaña. Todos teníamos la duda desde mediados de los 90 cómo se financiaban las campañas. Todos sabemos que el sistema, obviamente, del sistema electoral es un sistema muy frágil que no tiene o se deja permear muy fácil de las condiciones. Así que no se trata de que el doctor Óscar Iván Zuluaga diga que es que Santos también recibió o que diga que el doctor Petro también pudo haber recibido dineros ilegales o el señor Duque o hablemos del ejemplo que todo el mundo habla en Colombia, del señor Ernesto Samper. Se trata sencillamente de que hoy, como lo decía también la doctora Daniela, no hay condiciones, no hay la credibilidad en el sector político y por supuesto los partidos están completamente destruidos. Los partidos hoy están fisurados por dentro del pacto histórico, por dentro del Centro Democrático, el Partido Liberal ni siquiera lo mencionemos, el Partido Conservador no tiene una cabeza visible y no hay la gente no está viendo credibilidad. Se necesita una reforma política, se necesita una reforma electoral y el tema de si recibió o no recibió, podemos dejarlo, como dice también nuestra compañera Daniela, es claro que sí recibió. Sí, pero doctor Cristo, yo creo que no hay que dejarlo en un segundo plano, porque entonces estamos asistiendo a la normalización de la filtración de dineros en las campañas, y normalizarlo sería el peor error. Aquí, si estamos mirando con mucha preocupación el $1.600.000, claro que tenemos que preocuparnos por los más de 15.000 millones que ha dicho Armando Benedetti que entraron a la campaña Petro. Claro que tenemos que preocuparnos por las diferentes campañas que han tenido filtración de dineros. Eso no lo podemos dejar en un segundo plano porque estaríamos normalizando algo que está por fuera de la ley. Como también lo que usted menciona me parece muy preocupante, que es la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la desconfianza que genera por lo menos el registrador Alexander Vega, no solo por las elecciones del 2022, sino ahora con este nuevo capítulo en su estadía como presidente del Consejo Nacional Electoral, que no actuó. Ha quedado en evidencia cómo el fiscal Néstor Humberto Martínez sí le envió los elementos materiales probatorios y no actuó. Y ahorita entonces vía estos audios dicen es que lo querían sacar en tablas. No podemos asistir a un momento donde entonces a través de terceros se están cooptando en la ilegalidad nuestra institucionalidad. Doctor Cristo. No, es que si tú te das cuenta, Camila, aquí prácticamente hemos dicho algo muy parecido a todos. Hay ilegalidad en todas las campañas, en su forma de ¿A usted le sorprendió? Usted escuchó los audios, ¿no? Yo escuché los audios. ¿Y qué sensación le queda de los audios?
Pues que el pobre doctor Oscar Iván Zuluaga lleva cargando un lastre moral desde hace, yo creo que desde el 2016 todos sabíamos que García Arizabaleta había hablado con el departamento o hecho un acuerdo con el Departamento de Estado en Norteamérica. Pero la sensación que le queda es que sabía y que era responsable. Por supuesto que sabía, por supuesto que, y todos. ¿Y le sorprendió conocíamos. esta mañana cuando no aceptó cargos el doctor Zuluaga? Pues sí, sí me sorprende. Yo pensé, todos también tenemos claridad en que la gran preocupación de un hombre como Oscar Iván Zuluaga es haber metido a su hijo en este proceso. Pero quiero decirle una cosa, si usted va y busca cualquier campaña política, también el gerente de todas las campañas termina siendo alguien de la familia porque usted ya no puede confiar en nadie. Es el que revisa los libros, es el que va y habla con el Consejo Nacional Electoral, es el que va y trata de organizar las cuentas de cada campaña. Esto era lo más normal. Y obviamente, claro que me sorprende, el doctor Oscar Iván Zuluaga sencillamente está alargando este proceso, viene una campaña electoral en octubre, viene la crisis obviamente que está sufriendo el gobierno en este momento y va a ser fuego cruzado desde cualquier ángulo obviamente en estas condiciones. Daniel. Bueno, yo creo que, por supuesto, están ya los elementos sobre la mesa. Primero es importante, a mí me parece importante que los partidos políticos sí tomen una responsabilidad, lo decía el doctor Cristo, porque es que en Colombia esto se ha convertido en responsabilidades individuales y los partidos políticos son los que dan los avales. Tienen la obligación de mirar las hojas de vida de las personas que avalan. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, quien puso su capital político en Oscar Iván Zuluaga, que casi es presidente? Miren, lo de Santos también hay que investigarlo, se ha dicho desde siempre. Claro que sí. Está pagando Roberto Prieto como gerente de campaña por otro delito, pero que tiene que ver también con este escándalo. Y a mí me parece muy importante, además, tener en cuenta que se ha intentado reformar múltiples veces la autoridad electoral y no se ha podido. El año pasado se tumbó un proyecto que tenía como finalidad que no fueran los congresistas los que eligieran el Consejo Nacional Electoral, porque es ese punto en el que los consejeros del Consejo Nacional Electoral le responden a sus partidos y no a la necesidad de tener unas instituciones más fuertes donde no podemos nunca vigilar el dinero que entra a ninguna campaña política en Colombia, sea pequeña en consejos o sea las campañas presidenciales. La otra cosa que es muy preocupante es que acá no haya cabezas grandes. Esta es la primera vez que una cabeza grande de una campaña va a responder ante la justicia. No pasó en Samper, no pasó ¿con Santos? No pasó, sí, en Santos hay una investigación también en curso con el tema de Odebrecht, pero además es muy preocupante que quien se ha encargado de hacer las elecciones en octubre sea el señor registrador que fue consejero nacional y que Oscar Iván Zuluaga nos dice que también tenía pleno conocimiento de que en las campañas había dinero y financiación ilegal. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que vamos a tener unas elecciones limpias cuando primero tenemos el antecedente del año pasado en que al señor se le perdieron más o menos 1 millón de votos entre el preconteo y el escrutinio, y ahora en medio de este escándalo ni siquiera tiene la decencia de renunciar? Ese es un capítulo muy interesante, el capítulo del registrador, pero antes de que hablemos del registrador, que me parece que es vital, hablemos, Josías, me parece un planteamiento interesante, la responsabilidad de los partidos, porque ha quedado la sensación de que el Centro Democrático le hizo o se hicieron pasito entre Oscar Iván Zuluaga, no lo expulsaron, le dieron la posibilidad de renunciar y no sacarlo por la puerta de atrás del Centro Democrático. Bueno, sin duda ha generado una gran indignación esos audios al interior del partido, desde la directiva hasta de los militantes y, como yo, los votantes. Pero cuando hacía mención sobre la hoja de vida, que es lo que se debe evaluar a la hora de dar un aval, pues la hoja de vida del doctor Zuluaga siempre fue muy distinguida a nivel nacional, y encontramos que frente a eso solamente es con unos audios en un momento y un contexto muy puntual que se genera algo que no corresponde al ideario del Centro Democrático. Pero como su hoja de vida no había ninguna tacha. Frente a esto, nos preocupa mucho las elecciones que vienen, las elecciones de octubre, con un registrador donde, según la última encuesta, solo confía el 15% de los colombianos. Preocupa bastante la encuesta realizada por Analítica.
Y eso, frente a eso, no nos pueden salir entonces en el mes de noviembre que no sabían de financiación que lleguen a las elecciones territoriales, no sabían de las inseguridades en los territorios. No podemos estar en medio de estas grandes preocupaciones a puertas, a 3, 4 meses de las elecciones de octubre. Lo quiero regresar a la discusión. ¿El Centro Democrático se hizo pasito con Óscar Iván Zuluaga? No. El Centro Democrático entendió y escuchó a su militancia, y cuando estaba en un proceso interno llegó la carta del doctor Óscar Iván renunciando al partido. ¿Usted qué cree, doctor Cristo? Una carta muy escueta, además. Primero, una carta ya sin ningún tipo de condición, no se siente, bueno, le digo, la prioridad de él es otra, diferente. Pero había digamos que esa carta es una formalidad, doctor. Pero sí, exactamente. Ya, digamos, la desconexión en la base ya era evidente. Yo lo que quería recordarte un detalle. Cuando es candidato el doctor Iván Duque, realmente por dentro no dejaron ni siquiera participar a Óscar Iván Zuluaga. Él alcanzó a asomarse y dijeron, no señor, esto es entre Carlos Holmes, esto es entre Iván Duque, y no recuerdo, creo que María Rosario Guerra, si no estoy mal. Y porque estaban conscientes de que había problemas en la campaña, estaban conscientes de que por la falta de credibilidad que hay en el Consejo Electoral, en un registrador, en unos organismos judiciales, iban a tener problemas si ganaba Óscar Iván. La mayoría del Centro Democrático en ese momento estaba mirando la condición de Óscar Iván Zuluaga frente a quizás la falta de madurez que tenía en ese momento el entonces candidato Iván Duque. ¿La situación de hoy no es tan sorpresiva para el Centro Democrático? No, a mí me parece que no ha sido sorpresiva. Yo creo que los gritos que ha pegado mi excompañera y amiga Paloma Valencia, los gritos que pega la doctora María Fernanda Cabal, frente a todos estos escándalos que hay, lo único que hace es dejar ver la inmadurez, la falta de condición que tienen los partidos y la falta de cambio o recambio de las cabezas de los partidos políticos. Quiero precisamente debatirle ese argumento de por qué ha generado tanta indignación en otros compañeros. Es que los audios no fue con todo el partido. Los audios quedan en evidencia que fue entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabalaeta. Un integrante del partido. Es que el señor García Arizabalaeta pertenecía al Centro Democrático. Y eso no se niega nadie. Estaría hoy en el Congreso. Y no se niega que él haya sido parte del Centro Democrático. Lo que sí es evidente es que esa conversación que termina diciendo solamente la sabía él, el cura, el hijo y Daniel García Arizabalaeta, no la pretendían adivinar los demás compañeros del partido porque la desconocían. Pero mira Camila, acuérdate cuánto duró la campaña de Óscar Iván Zuluaga en las pasadas elecciones. La gente sabía que eso estaba completamente fracturado, la gente sabía que él no iba a durar en esa campaña. Los mismos compañeros del Centro Democrático en ese momento sí lo hicieron con todo el desgano posible. Bueno, tocó con Óscar Iván y él mismo se dio cuenta y creo que al mes y medio o los 2 meses dijo ya, no más, exactamente. Pero digamos que es una responsabilidad individual que está asumiendo frente a la justicia. Aquí no se está diciendo que es el partido como tal que tiene que ir a defenderse, ni mucho menos. Una situación muy personal de un soldado frente a la justicia que tuvo problemas, pero la causa y la defensa de Colombia sigue